Bienvenidos a cada uno de ustedes a su canal Mate Momentos. El día de hoy vamos a calcular máximos y mínimos para funciones cuadráticas. Para ello nos fijamos en la regla de correspondencia que tiene toda función cuadrática. En este caso es f de x a x al cuadrado más bx más c, en el cual a tiene que ser distinto de c. ¿De acuerdo? Muy bien. Al graficar estas funciones en el plano cartesiano, lo que describe viene a ser una curva muy conocida que se llama parábola. ¿De acuerdo? La parábola tiene varias orientaciones, pero para que se considere función, nuestras parábolas pueden tener una orientación hacia arriba o puede tener una orientación hacia abajo. Veamos el primer caso. Nuestra parábola tendrá una orientación hacia arriba cuando a es mayor que 0. ¿Y quién es a? A es el coeficiente principal de nuestra regla de correspondencia de x al cuadrado. Entonces, al tener nuestra parábola, pues el sentido hacia arriba, diremos que tiene el punto más bajo. Y ese punto más bajo es conocido como el vértice. El detalle es que en ese vértice se va a ubicar el valor mínimo que puede tomar nuestra función. Entonces diremos que este vértice está compuesto por un h, f de h. ¿Quién es h? H es el valor de x que hace a f mínimo. Y h reemplazado en la regla de correspondencia será el valor mínimo. ¿De acuerdo? En el otro caso tenemos pues que nuestra parábola tiene una orientación hacia abajo. Entonces hay un punto más alto. El punto más alto vendría a ser el vértice. En este caso diremos que es el punto donde se encuentra el máximo valor de nuestra función. Eso sucede si es que el coeficiente principal es menor que 0. ¿De acuerdo? H es el valor de x que hace a f máximo y f de h será el valor máximo. Podemos colocar algunos ejemplos. Puede ser f de x, una función cuadrática, x al cuadrado menos 6x más 5. Podríamos escribir otra función, g de x menos x al cuadrado más x más 2, por decirlo así. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos dos ejemplos. En el primer caso tendrá una orientación hacia arriba y en el segundo caso tendrá una orientación hacia abajo, porque el coeficiente principal en el primer caso es mayor que 0 y en el segundo caso es menor que 0. Entonces, aprovechamos pues de que estas gráficas tienen un punto alto o tienen un punto bajo. Entonces, en este tipo de casos se puede calcular el valor máximo o el valor mínimo. En Mate Momentos te presentamos tres maneras diferentes de calcular el valor máximo o el valor mínimo en una función cuadrática. Para ello vamos a explicar cada uno. En el primer caso tenemos bajo la fórmula que es de manera directa de calcular pues el valor de h y el valor de f de h. Dice que para calcular el valor de h simplemente es igual a menos b entre 2 veces a. Vamos a colocar una función como ejemplo, ¿ya? Y esta función se va a colocar para las tres maneras. Sería x al cuadrado menos 6x más 5. Entonces tenemos esta función cuadrática. Para este método lo que vamos a hacer es reconocer el valor de a, de b y de c. Entonces sabemos que a es el coeficiente principal, que en este caso es 1. B es el coeficiente del término lineal, que es menos 6. Y C es pues el término independiente, que es 5. Bien, calculemos el valor de h. H será igual
menos b, o sea, el valor de b que es menos 6, sobre 2 veces a, que es 1. Entonces, resolviendo, tendríamos aquí menos por menos más 2 por 1, 2. 6 entre 2. Y eso evidentemente es 3. Ya tenemos el valor de h, 3. A continuación, lo vamos a evaluar en la regla de correspondencia. Entonces diremos que f de h, o sea, f de 3 es igual 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 5. Esto sale 3 al cuadrado 9, 6 por 3 18 negativo porque va menos y más 5. Entonces, resolviendo pues estas operaciones, tendríamos menos 4. Ahora, la pregunta es, ¿este menos 4 será el valor mínimo o el valor máximo que puede tomar nuestra función cuadrática? Para eso nos fijamos en el coeficiente principal. El coeficiente principal es 1, evidentemente positivo. Entonces, nuestra parábola tiene una orientación hacia arriba. Entonces, en este caso, diremos pues que el valor que hemos calculado es el valor mínimo. Muy bien, esa es la primera forma de calcular el valor máximo o mínimo. Tenemos la siguiente forma, que es la de completar cuadrados. Para ello nos mencionan una serie de pasos que tenemos que realizar para utilizar este método. Entonces colocamos nuestra función. F de x es igual a x al cuadrado menos 6x más 5. Muy bien. Paso 1, ¿no? ¿Qué dice A? A dice, ¿no? Primero, identificar y dividir entre 2 al coeficiente del término lineal. Bien, el coeficiente del término lineal viene a ser menos 6. Tenemos que dividirlo entre 2. Muy bien, entre 2 hay que dividir. Bien, es menos 6 entre 2. Y eso sale menos 3. Ya tengo ahí ese resultado del paso A. ¿Qué dice B? Al resultado de la operación anterior, elevarlo al cuadrado. Entonces aquí B, el resultado que he obtenido lo voy a elevar al cuadrado. Entonces tengo menos 3, lo elevaré al cuadrado. Y eso evidentemente sale 9. Paso C, sumar y restar el resultado obtenido. Entonces en C vamos a sumar y restar el resultado obtenido. F de x igual a x al cuadrado menos 6x, y aquí es donde le sumamos y le restamos. Más 9, menos 9, y continuamos con el más 5. ¿Qué dice D? D dice aplicar pues el trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que al trabajar estos tres términos, se forma el trinomio cuadrado perfecto. Esto viene a ser f de x igual a, muy bien, x menos 3 elevado al cuadrado. Y me queda menos 9 más 4. Y menos 9 más 4 sale menos 4. Entonces, en este caso, ya tenemos el valor que hace que esta función sea mínimo, y también tenemos el mínimo valor de la función. Para ello, diremos que h simplemente se calcula pues reemplazando o igualando a 0 esta expresión, ¿no? Diremos entonces que h menos 3 es igual a 0, entonces h vale 3. Y el valor mínimo
en este caso f de 3 vendría a ser menos 4. Entonces, con este método ya te permite calcular de manera directa pues el valor de h y el valor del mínimo valor que podría tomar la función, ¿no? Este es el mínimo. Muy bien, eso vendría a ser la segunda forma. También vamos a ver una tercera forma de calcular el mínimo de valor pues que puede tomar o el máximo que podría tomar dicha función cuadrática. Para eso vamos a utilizar derivadas polinómicas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué consiste este método? Es bastante práctico. X al cuadrado menos 6x más 5. La misma función que hemos estado trabajando. Primero, dice derivar respecto a x. Chicos, derivar es, o bueno, las derivadas vienen a ser temas ya superiores, pero tú lo puedes hacer, no es nada complicado. Por lo menos las polinómicas sí lo puedes realizar. En este caso, ¿cómo se procede? Si tenemos un x elevado a la n y lo quiero derivar, entonces le voy a poner una comita. Esto me da a entender que se va a derivar pues este x a la n. Es bastante simple. El n baja a multiplicar, ¿no?, al x y vendría a ser n por x y el exponente se reduce en 1, o sea, aquí tendría n menos 1. A manera de ejemplo, podríamos decir, a ver, derive x a la 6. Entonces, como quieren que derive x a la 6, es bastante simple. Bajo el 6 y disminuyo en 1, o sea, 6x a la 5. Y así podemos derivar cualquier expresión polinómica. Muy bien, entonces vamos a derivar nuestra función. Derivamos nuestra función f de x derivada. Entonces, este x al cuadrado, realizando este procedimiento, sería 2 veces x a la 1. Bueno, ahí nada más queda. En este caso, como el exponente es 1, pasaría pues a multiplicar y sería menos 6 por x a la 0. Pero nosotros sabemos que todo número distinto de 0 elevado a la 0 es 1. Por eso que ya simplemente colocamos menos 6. Y el 5, bueno, el 5 cuando lo derivemos va a salir 0. ¿Por qué va a salir 0? Porque este 5 tiene pues como factor a x a la 0. Entonces, si el 0 baja a multiplicar al 5, todo se anula. Por eso se dice que cuando multipliquemos, o cuando derivemos, perdón, una constante, eso simplemente sale 0. Bien, ya hemos derivado. B, calculamos el valor de x. Esto se hace igualando a 0 el resultado de la derivada. Entonces, vamos a calcular el valor de x. En este caso, igualo a 0 este resultado. Y digo entonces, 2x menos 6 igual a 0. X sale 3. Muy bien, ya calculé el valor de x. Reemplazamos dicho valor en la regla de correspondencia. Entonces, diremos lo siguiente. Diremos que ya como paso final, tendremos que reemplazar f de 3, ¿no? Entonces ya se hace parecido pues al primer método. Y eso sale pues menos 4. Y esto sería el mínimo valor. Muy bien, entonces en esta oportunidad Matemomentos pues te presenta 3 maneras diferentes de calcular, ya sea el valor máximo o el valor mínimo que puede tener en este caso una función cuadrática, ¿de acuerdo? A ver, vamos a presentar toda la pizarra.
Muy bien. Entonces eso vendría a ser. ¿De acuerdo? Listo. Muchísimas gracias por su atención prestada. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal, comparte para seguir aprendiendo matemáticas.